El 19 de mayo de 2026, Jonathan Andic, un millonario español, fue detenido por las autoridades. El motivo, ser el presunto culpable de la muerte de su padre, Isaac Andic, un hombre que había fallecido en el año 2024 en el mes de diciembre y cuya muerte al inicio se trató como un terrible accidente. Pero con el paso de los meses, las autoridades comenzaron a ver distintas inconsistencias, no solamente en las versiones que Jonathan había dado, sino también en varias de las pruebas que encontraron en el lugar. Y al final todo esto terminó con la detención del hombre. En este video les voy a contar toda la historia para que tengan un mejor contexto de qué fue lo que pasó y saber hasta dónde va el caso el día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en España, el de Isaac Andic. Acompáñenme a ver todos los detalles. Isaac Andic nació en Estambul, Turquía, el 1 de octubre de 1953. A los 16 años dejó su país natal y junto a sus padres y su hermano se estableció en Barcelona, España. Desde muy joven demostró una gran pasión por el comercio y los negocios, y una vez culminados sus estudios secundarios comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo empresarial. Tomó 4 blusas bordadas a mano fabricadas en Turquía y las vendió en una tienda en Barcelona. Así continuó vendiendo en varios locales durante muchos años, e incluso creó su propia marca de pantalones vaqueros. A finales de los 70 ya tenía una trayectoria profesional que lo llevó a convertirse en un exitoso empresario de España. En esa misma época contrajo matrimonio con una mujer llamada Neus Reich, y de esa unión nacieron 3 hijos, Jonathan, Judith y Sara. Pero este matrimonio solamente duró unos años y ellos se terminaron separando. Eso sí, Isaac continuó con toda su brecha empresarial y llegó a fundar la marca de ropa Mango con apenas 28 años, asociándose con su hermano con otro empresario. Así las cosas les empezaron a ir muy bien y la marca llegó a tener presencia en más de 30 países, teniendo una expansión global. Para 2012 ya estaban presentes en 109 países y tenían 2.500 tiendas. El tiempo fue pasando y luego de su divorcio, Isaac continuó con su vida. Esta vez se casó con una mujer llamada Estefanía, quien también era una empresaria catalana de prestigio. Sus hijos también se fueron haciendo grandes y comenzaron cada uno a tener sus planes de vida. Jonathan, el mayor, como podemos predecir, comenzó a interesarse en el negocio de su padre. El chico había estudiado varias cosas, entre ellas la carrera de finanzas, así que comenzó a meterse mucho más en los negocios del hombre, específicamente en la marca Mango, y a tener nuevas ideas. Fue Jonathan el que incursionó en la moda de hombre en esta marca, creando la línea para varones, y parecía que las cosas iban muy bien. Al final, Jonathan terminó convirtiéndose en el heredero natural del imperio, y si bien durante varios años él llevó las riendas de todas las marcas, el padre tuvo que volver a intervenir en cierto tiempo porque él estaba llevando la empresa prácticamente a la quiebra. Estaba sumergida en muchas deudas. A pesar de que seguían vendiendo, seguían facturando y seguían abriendo más tiendas, parecía que Jonathan no era muy buen administrador del dinero. Eso sí, cuando Isaac volvió a tomar las riendas de la compañía, Jonathan no fue despedido ni sacado de esta. Él continuó teniendo un papel muy importante, tomando decisiones y pues teniendo cada vez más ideas que según él llevarían la empresa al éxito rotundo. Ya con estos antecedentes llegamos al 14 de diciembre de 2024. Isaac había planeado un fin de semana en Montserrat, un destino muy conocido para él ya que le gustaban mucho las actividades al aire libre y había recorrido las rutas de senderismo en esta montaña en varias ocasiones. Esa vez fue con su hijo Jonathan. Había ya cosas muy extrañas desde que iniciaron la caminata, y es que Isaac nunca salía sin sus guardaespaldas. Algo que a muchas personas les pareció raro ese día es que él decidiera irse solo con Jonathan. Pero bueno, al final pensaban que tal vez padre e hijo querían tener como alguna plática íntima, querían pasar un momento juntos sin tener gente detrás observándolos o escuchándolos, y los dos terminaron yéndose. Unas horas después, Jonathan hizo una llamada a los servicios de emergencia. En esta primera llamada, él dijo que creía que su padre se había caído.
Cuando los servicios de emergencia llegaron, Jonathan dijo que él había visto o pensaba o había escuchado, porque en una primera versión él no especificó que había visto a su padre, dijo que creía que lo había visto, que el hombre se había caído y estaba además en un estado como de alteración, como en un estado de shock. Luego, en ese mismo momento, en una segunda declaración, vamos a llamarle así, él ya dio pues una versión más clara de los hechos. Dijo que estaba caminando, que su padre iba detrás de él, que en cierto momento escuchó el ruido de las rocas e incluso en una de estas versiones dijo que había escuchado un grito, y en otra versión dijo también que había visto a su padre rodando montaña abajo. Sea como sea, le dio a las autoridades el punto específico donde supuestamente Isaac se había caído y así comenzaron las labores de búsqueda. Jonathan seguía en shock y tuvo que ser puesto en una ambulancia mientras todo esto sucedía. Y al final, luego de varias horas, los dispositivos de seguridad encontraron el cuerpo de Isaac Andic y lo declararon prácticamente muerto en ese momento. Todo el mundo pensaba que había sido un fatídico accidente, pero obviamente las autoridades tenían que explorar más opciones e investigar un poco más. Eso sí, unas semanas después se determinó que en efecto el hombre había muerto por un accidente y no se iban a hacer más investigaciones. Eso sí, habían quedado algunas causas de oficio. Y había algunas cosas que a los investigadores les parecían un poco extrañas. Por ejemplo, había una huella en el lugar donde supuestamente Isaac se había resbalado, que era, vamos a decirlo así, una prueba prácticamente de que el hombre en efecto se había resbalado en ese sitio. Pero cuando se hicieron pruebas para corroborar en qué posición tenía que haber estado él para poner esta marca, se determinó que él tenía que haber pisado 2 veces hacia adelante y 2 veces hacia atrás con mucha fuerza para poder dejar una marca similar. Esto ya era algo bastante extraño. Además de eso, también se concluyó en los exámenes forenses que el hombre había caído como si se hubiese resbalado en un tobogán, prácticamente de espaldas. Esto explicaba el hecho del por qué él no tenía muchas heridas en sus manos, pero contradecía una de las versiones de Jonathan. Recordemos que él había dicho que había visto a su padre prácticamente girar montaña abajo. Así que estas cosas pues a los investigadores ya les empezaban a parecer mucho más raras. Antes de entrar en el siguiente punto, me gustaría recalcar cuál había sido la última versión de Jonathan. Él dijo que él y su padre iban caminando, que en algún punto del camino su padre se detuvo un poco para tomar algunas fotografías y que él siguió caminando y era por esto que iba unos metros delante de él. Luego de eso, en el punto donde supuestamente tuvo el accidente, él escuchó que se desprendieron unas piedras, volteó a ver lo que pasaba y ahí ya se dio cuenta que su padre se había despeñado. Con esta versión en mente, el 4 de marzo de 2025 se volvió a reabrir la causa. Esto por tener algunas dudas de si en verdad todo había sido un accidente o no, y ustedes no me van a dejar mentir, las cosas eran un tanto extrañas. Realmente cuando muere gente como este hombre también se investiga mucho porque hay mucho dinero de por medio, y aunque digamos que hay lazos familiares y que las cosas pues son color de rosa en todas las familias, cuando hay dinero siempre hay problemas. Y muchas veces son los herederos quienes pues terminan quitándole la vida a sus padres para heredar más rápido. Había unos mensajes entre Jonathan e Isaac en los cuales él en cierto momento le pidió que lo heredara en vida. Se describió que Isaac era una persona obsesionada con el dinero. Y además de eso también se dijo que en estos mensajes él daba a entender que estaba muy molesto con la fundación filantrópica de su padre, ya que él iba a heredar, vamos a decirlo así, parte de su fortuna a esta fundación cuando muriera. La defensa de Jonathan dijo que todos estos habían sido mensajes mal interpretados, pero al final de cuentas, estos y otros indicios bastaron para que se reabriera la investigación. Otro de los indicios que fue muy importante para reabrir la investigación fue el hecho de que se determinó que Jonathan había ido a esa ruta 4 veces, antes de que todo sucediera en los días anteriores a ir con su padre. En unos días muy cercanos a estas vacaciones familiares que tuvieron, Jonathan había ido a recorrer ese sendero. Una cosa muy extraña porque realmente él no disfrutaba de hacer estas actividades y que fuera 4 días seguidos pues ya era demasiado extraño. Además de eso, el hombre también había perdido el teléfono que usaba en ese momento. Él dijo que había hecho un viaje supuestamente express a un país de América Latina y que en ese lugar le habían robado su teléfono y que él había tenido que cambiarlo. Todo esto era demasiado conveniente para él, ya que no se podía demostrar exactamente dónde había estado ese teléfono, qué recorrido había hecho
o si él tenía fotografías o videos de ese momento. Además, recordemos que él, en su última versión, dijo que su padre había hecho algunas fotografías en el recorrido. Cuando se revisó el teléfono de Isaac, se determinó que él no había hecho esto. Y aquí Jonathan volvió a cambiar su versión, diciendo que en efecto su padre no había usado el teléfono y que él simple y sencillamente se había confundido. Había otra cosa que también hizo que la investigación se reabriera, y es que todas las personas que conocían a Isaac sabían que se encontraba en un estado de salud excelente, un estado físico muy bueno para su edad, y además de eso era un asiduo senderista. Él casi siempre salía a caminar, hacía rutas de montaña, y les parecía muy raro que se hubiese caído en un lugar que parecía prácticamente de principiantes. Era una ruta que se podía hacer caminando tranquilamente y que no se necesitaba tener como experiencia previa. Algo bastante extraño hizo que muchas personas se cuestionaran. Si bien el sendero era irregular, no era especialmente extremo. Además de eso, había otra cosa también, y es que Jonathan, si bien hizo la llamada a los servicios de urgencias, no la hizo en el momento en el que supuestamente Isaac se cayó. Revisando los registros del teléfono, porque a esto sí pudo acceder la policía a pesar de que él perdió el dispositivo, había una compañía telefónica que podía dar los registros de las llamadas que él había dado. Él no llamó primero a los servicios de urgencias, llamó a Estefanía, la pareja de su padre, y no se sabe hasta el día de hoy muy bien cuál fue el contenido de esa llamada, pero era bastante extraño. Eso sí, Estefanía también llegó muy rápido al lugar y permaneció con Jonathan todo el tiempo que estuvo con los investigadores mientras buscaban el cuerpo del hombre. Otra cosa también que hacía que la gente sospechara de que ya había una mala relación entre padre e hijo era el hecho de que después de que se hizo la despedida de él y se hizo el funeral, le hicieron pues varios homenajes. Como ya les dije, él era muy reconocido en el ámbito empresarial en Barcelona y en España, por lo cual unos días luego de su funeral se le entregó una medalla póstuma llamada Medalla de Oro por su contribución al desarrollo empresarial de Cataluña. Sin embargo, ninguno de sus familiares asistió al acto. Esto fue en febrero de 2025, y la ausencia tanto de Jonathan como de Estefanía despertó sorpresa entre muchos asistentes. Pero se emitieron comunicados oficiales de ambas partes diciendo que el duelo todavía era demasiado reciente y que ellos pues no estaban como para poder ir a recoger un premio, poder estar en un lugar muy arreglados con mucha gente, estar atendiendo a las personas, preguntas que les pudieran hacer y todo este tipo de cosas. Así, lo que inicialmente parecía una tragedia familiar empezó a transformarse en una historia rodeada de muchas sospechas, y en distintos programas de televisión y espacios de análisis se comenzó a difundir mucha información sobre la complicada relación que había entre Isaac y Jonathan. Como ya sabemos, Jonathan había llevado casi a la quiebra a la compañía, tenían problemas de dinero y muchas personas pues comenzaron a sacar la hipótesis de que este chico había matado a su padre específicamente por eso, por dinero, por quererse quedar con la compañía y porque el hombre no lo quiso heredar en vida. Pero hasta ahora todo esto son hipótesis. Sí que hay muchos expertos, no solamente a la defensa de Jonathan, que dicen que la fiscalía, la acusación, no tiene pruebas concretas de esto, no tiene pruebas de que él le haya quitado la vida a Isaac. No hay ADN, no hay ninguna cámara, no hay ningún video, algo que realmente diga que él empujó a su padre, sino que simple y sencillamente son pruebas circunstanciales. Pero son pruebas circunstanciales que al final de cuentas van sumando mucho. Hay otras cosas que sí creo yo personalmente que tal vez Jonathan, específicamente en sus declaraciones, podría haber pasado por alto o en las cuales se podría haber confundido y no ser el culpable, como por ejemplo le preguntaron dónde habían dejado estacionado el vehículo en el cual iban ese día y él dijo 2 o 3 lugares diferentes. En ese aspecto sí creo que cualquier persona puede equivocarse, se le puede olvidar dónde estacionó el coche, más después de que su padre supuestamente se despeñara. Ese tipo de cosas pues tal vez sí puede ser que realmente él no la recuerde bien, pero todas las demás son muy extrañas, más que todo todas las versiones que tiene de cómo vio que su padre se estaba despeñando. Primero dijo que sí lo había visto caer, luego que no, primero que había escuchado las piedras, luego que escuchó las piedras y un grito, luego que solo un grito. Realmente para eso sí que tuvo muchas versiones y eso puede ser pues la mayor de las inconsistencias. Y otra cosa, para mí hay que recalcar mucho que él fue varios días antes al lugar. No fue un día antes, no fueron 2, fueron 4 veces en días anteriores a ir con su padre,
Algo muy extraño. Como les digo, si él hubiese vivido cerca y le gustara caminar, pues al final de cuentas, bueno, puede ir donde quiera caminar. Pero el hecho de que fuera con su vehículo hasta ahí, estuviera explorando la zona, pues es algo muy extraño. Pareciera que prácticamente estaba armando un plan. Además de eso, también se piensa que él fue el que convenció a su padre de no ir con escoltas. Y pues la situación aquí ya se va haciendo un poco extraña. Eso sí, sea como sea, después de haber sido detenido, Jonathan estuvo dando declaración durante varias horas. Y si bien se le declaró prisión provisional, él pudo eludirla bajo el pago de una fianza de 1 millón de euros, la cual pagó inmediatamente. Eso sí, la jueza le impuso medidas restrictivas como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España bajo cualquier contexto mientras se está dando esta investigación. Hasta ahora así va el caso de Isaac y Jonathan. Por ahora el hombre es sospechoso de haberle quitado la vida a su padre. Hay muchas pruebas en su contra, hay muchas personas que dicen que solo son indicios y que se necesitan pruebas más fuertes. Su defensa sigue diciendo que él es inocente y que puede probar realmente que él no necesitaba o no estaba detrás del dinero de su padre. Y además de eso, que él no odiaba a la fundación, como se llegó a decir en cierto momento, porque la fundación hasta el día de hoy sigue. Y este chico sigue bajo el mando de la empresa y supuestamente, según su defensa, lo está llevando muy bien. Hasta ahora esa es la información que se tiene. Cualquier cosa nueva que venga en el caso, yo se las estaré trayendo a ustedes. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, como siempre digo, que está todavía en investigación, pero que bueno, al final este tipo de casos donde el heredero mata al padre o a la madre para estar más rápido en posesión del dinero, quedarse el dinero más rápido, se ha visto ya en muchos casos. Y prácticamente desde que sucedió el accidente se ha dicho también que Jonathan empujó a Isaac para quedarse ya con toda la herencia. Hay muchas cosas realmente extrañas en el caso que para muchos pueden quedarse simplemente como eso, cosas extrañas. Para muchos son indicios, si me lo preguntan a mí personalmente, creo que sí hay muchos indicios de que no fue un accidente. La pisada que fue prácticamente puesta en el lugar, creo que es una prueba muy importante. El que los forenses tuvieran que hacer la pisada 2 veces fuerte hacia adelante y 2 veces fuerte hacia atrás para que quedara exactamente como la que encontraron en el lugar, pues ya da a entender que si hubiese sido un resbalón o una caída, como se dijo, no hubiese quedado esa pisada ahí. Para mí también algo muy importante, el hecho de que Jonathan fuese varias veces al lugar, parecía que lo estaba inspeccionando y que ya tenían problemas. Entonces, bueno, veremos en qué termina todo esto. Déjenme sus comentarios. ¿Ustedes creen que este chico es culpable o inocente? Yo los estaré leyendo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.